cómo el mundo se negocia. Veremos esto, es muy interesante. Creo que algunos de ustedes pueden haber escuchado más de una vez sobre el tirano de Stalin, quien en 1948 bloqueó Berlín Occidental. Pero hoy les voy a permitir aprender lo que realmente sucedió después de que Stalin se negó a dejarse llevar por el draconiano acuerdo de Bretton Woods y el famoso discurso de Churchill en Fulton. El Occidente comenzó a presionar a l'URSS, acuérdense, así se llamaba en aquella época, entonces en todos los frentes disponibles. El frente más práctico para esto fue el país derrotado, Alemania, inmediatamente después de derrotar a los nazis. Bueno, los aliados acordaron dividir a Alemania en 3 zonas de ocupación: rusa, británica y estadounidenses. Pero el país en sí no estaba de ninguna manera dividido por las fronteras. Estaba unido a Alemania, pero sin ninguna apariencia de poder estatal dentro de sus propias fronteras. Con la excepción de las autoridades de ocupación militar, Berlín se cortó de la misma manera. La ciudad había sido asaltada por tropas soviéticas, pero según los acuerdos de la URSS, permitió que las fuerzas aliadas entraran en la capital alemana. El 5 de julio de 1945 se adoptó la Declaración de Berlín, que anunciaba el intercambio de la autoridad suprema en Alemania entre todas las potencias que derrotaron a los nazis. Más tarde, bajo la insistencia de Charles de Gaulle, presidente de Francia, los franceses también cortaron su propio territorio alemán. Se les dio la región de la Sahara para su ocupación, así como un sector de Berlín. Ahora había 4 zonas de ocupación. Luego, el 30 de agosto de 1945, se creó un órgano de gobierno, el Consejo de Control, a través del cual los aliados podían trabajar juntos y que tenían el poder supremo en este país ocupado. El 1 de enero de 1946 comenzó el comercio entre la zona soviética y británica. Por un momento todo salió bien, porque la URSS aún no se había negado a reconocer la supremacía del dólar de la Reserva Federal. Sin embargo, una vez que este río, si podemos hablar de esta manera, se cruzó, pues las cosas empezaron a empeorar. El 5 de marzo de 1946, fecha del discurso de Churchill, y comenzó el comienzo de las hostilidades desde el oeste. El 6 de agosto de 1946, el general estadounidense Lucio Clay hace un anuncio en Stuttgart, en Alemania, sobre la inminente unificación de 2 zonas de ocupación. El 2 de diciembre de 1946, Estados Unidos y Gran Bretaña firman un acuerdo en Nueva York para fusionar sus áreas de ocupación. Una entidad con el extraño nombre de Bizone. Esto emerge en el mapa de Europa. Y el 1 de enero de 1947, todo el comercio entre Bizone y otras áreas ahora debe hacerse en dólares de la Reserva Federal. ¿Y qué moneda se había utilizado para comerciar con la zona soviética a lo largo de 1946? El Reichsmark. La URSS no tiene dólares y los alemanes aún tienen menos acceso. ¿Cuál es la razón para requerir que el comercio se realice solo en dólares? Esto significa que la opción es enviar a detener todo el comercio entre las zonas mitades, 2 mitades de Alemania.
El 12 de marzo de 1947, el presidente Truman pronuncia su discurso sobre la doctrina Truman en el Congreso y comienza oficialmente la Guerra Fría. El 5 de junio de 1947 se adopta el famoso Plan Marshall. El 23 de febrero y el 6 de marzo de 1948 se celebra la Conferencia de los 6 Poderes de Londres. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo están representados. En la conferencia se toma una decisión separada para crear un Estado alemán dentro de los límites de las 3 zonas de ocupación occidentales. Por ejemplo, los Estados Unidos y el Reino Unido se han comprometido a dividir a Alemania en 2 estados. En respuesta, la URSS se retiró del Consejo de Control el 20 de marzo de 1948 e inmediatamente cesó su trabajo. Occidente ya no necesitaba un órgano de gobierno para supervisar toda Alemania. Estaba trabajando un nuevo Estado alemán, pero entonces sucedió algo muy interesante. Entre el 20 y 21 de junio de 1948 se llevó a cabo una reforma monetaria en las 3 zonas de ocupación del oeste. Se parecía mucho a un atraco en el campo. El Reichsmark utilizado por Hitler fue reemplazado por el Deutschmark. A cada alemán se le permitió intercambiar 60 Reichsmark a una tasa de 1 a 1. Se puede intercambiar 40 marks inmediatamente y los otros 20 dentro de 2 meses más tarde. La mitad de sus ahorros se pudieron intercambiar en una tasa después de 1 a 10, mientras que la segunda mitad se congeló hasta una fecha posterior en la que se pudo intercambiar de 1 a 20. Sin embargo, las pensiones, salarios, pago y los impuestos se recaudaron en la nueva moneda a una tasa de 1 a 1. ¿Ven usted un poco todo el mecanismo? Las corporaciones se enfrentaban a un destino aún más triste. Todas las empresas recibieron 60 marcos por empleados. Pero si me esperan mañana, veremos a dónde va todo esto, que parece un poco confuso, y sí que lo es. Pero todo esto tiene un propósito, mientras estemos atentos y al tanto de todo.